Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte Pérez, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes a comienzo de esta semana laboral que promete ser muy importante porque en ella se pueden definir algunos asuntos que todavía están pendientes en el ámbito político nacional relacionados con las próximas elecciones. El proceso eleccionario que el día 6 de octubre, fecha en que se deben escoger los candidatos presidenciales, se va a definir por suerte ya el panorama electoral. Y para hablar de ese y otros temas de mucho interés para la sociedad dominicana, tenemos el gratísimo placer de contar con un destacado abogado, amigo y dirigente de la sociedad civil, el doctor Francisco Álvarez, mejor conocido como Pancho. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias. Es un placer tenerle aquí nuevamente. Bueno, ¿cómo se vislumbra? ¿Cómo desde su perspectiva de abogado y de dirigente o miembro de Participación Ciudadana, cómo se vislumbra lo que queda hasta el 6 de octubre de este año? Bueno, en primer lugar, la verdad es que cuando uno ve lo que ha ocurrido recientemente, uno se preocupa, bueno, porque el discurso de Danilo Medina le puso fin a semanas y semanas donde el país solo hablaba de reelección. Era a favor y en contra, ¿no? Monotemático. Nadie estaba preocupado por las elecciones que deben ser bien organizadas, por los otros muchísimos temas nacionales que hay. Las primarias que son van antes. Las primarias, las elecciones de febrero, las elecciones de mayo, el sistema automatizado de voto que va a estrenar la Junta Central Electoral. Todos esos temas quedaron relegados. Nadie le prestaba atención al tema a los temas importantes porque todo el mundo estaba concentrado en la reelección. Y eso generó muchísima tensión en la sociedad, tensión que definitivamente comenzó a afectar, pues inclusive, no solamente la parte institucional, la parte económica de la nación, o sea, fue afectada por esta situación en momentos en que pasábamos por un momento difícil con el tema de los turistas. Por ejemplo, el país entero debería estar concentrado en cómo mejorar nuestra imagen hacia afuera, pero no, por el contrario, estábamos en reelección y la gente se congregaba frente al Congreso, esas imágenes salían fuera del país. La verdad que era una situación muy preocupante. Uno pensaría que el discurso del presidente Medina le puso fin a esa situación de tensión. Y la verdad es que, bueno, cuando han pasado los días de ese discurso, uno se percata que no, que sigue habiendo mucha tensión, porque pues lo que ha ocurrido dentro del partido oficial, el partido de gobierno, es que ha continuado la división, ha seguido su curso, ¿no? No se ha detenido. El problema es que el tema de la reelección continúa dominando el debate político porque hay otra modalidad de reelección en curso, que es la reelección diferida, eventual, o probable o improbable del doctor Leonel Fernández. Bueno, por eso te decía, lo que ha ocurrido es que el discurso del presidente Medina mandó mensajes claros. Algunos dijo que no iba de manera expresa. Para mí, claro, lo dijo el mensaje estaba claramente enviado. Se entendió, sí. Claramente enviado. Pero el segundo mensaje claro que envió es que esas heridas no se van a curar tan fácilmente. En primer lugar, bastaba ver la cara del presidente Medina en ese discurso. Porque las heridas existieron y existen. Óyeme, yo estaba ansioso, como todo el país, esperando el discurso, y cuando aparece la imagen del presidente Medina, inmediatamente le dije a mi pareja, a mi esposa, le dije, no va. Solamente con ver la cara del presidente Medina. No, se sabía de antemano. Pero bueno, él estaba reflejando una situación que le molestaba de una manera importante para que una persona como él, que siempre tiene una cara jovial, nada más hay que ver la foto del presidente Medina en la reunión del comité político, con Leonel Fernández al lado, y él tiene una cara distendida, mientras que el presidente Fernández no. Sin embargo, aquí en su discurso tenía una cara bastante, era todo un poema, ¿no? Vamos a decir, bastante ilustrativa, sí, de lo que estaba sintiendo. Se notaba que estaba tenso. Sí. Pero luego, verbalmente, lo explicó, cuando habló de una campaña desde su propio partido contra él y su gobierno,
que era desconsiderada, desproporcionada, despiadada. Nada. Ese término es un término contundente. Cuando alguien está haciendo algo despiadado contra ti, yo no creo que haya un nivel más alto. Y así lo expresó el presidente. Bueno, y su entorno venía expresándolo desde hace tiempo. Recordemos que en varias oportunidades, públicamente, el secretario administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, a quien se le atribuye una cercanía más íntima con el presidente de la República, íntima políticamente hablando, ¿no? Que ningún otro funcionario dijo en muchas oportunidades que esas heridas seguían creciendo y que no había y que seguían produciendo heridas y que eso en algún momento dado iba a tener consecuencias. Y el tercer mensaje que envió el presidente Medina en ese discurso es que no va a apoyar a Leonel Fernández. Y lo dijo cuando habló de rostros nuevos, porque todo el mundo se ha concentrado en sangre nueva. Pero hay dos párrafos. Uno que menciona la sangre nueva, que ha mandado a muchos políticos a hacer transfusión últimamente. Y la sangre siempre es roja. Sí, y en otro párrafo diferente habla de rostros nuevos. O sea que fue reiterativo. Y obviamente Leonel Fernández no es ni sangre nueva ni tiene un rostro nuevo. O sea que eso ha vuelto a mostrar la tensión. No, evidentemente yo creo que después de lo que ha ocurrido y que el discurso presidencial no es más que un elemento más en lo que ha ocurrido, a mí me parece que hoy más que nunca la posibilidad de una reconciliación al más alto nivel en el Partido de la Liberación Dominicana parece imposible. Y yo digo que parece porque uno nunca sabe, ¿no? Sí, pero bueno, déjame decirte, la división dentro de los partidos es un cáncer en la democracia. Cuando en un país los partidos comienzan a dividirse, eso representa un cáncer para la democracia. Yo creo que está en el ADN nacional. Pero lo digo porque, miren, el PRD, ya ustedes saben cómo está. No se sabe en qué pie está parado Miguel Vargas después de aquella frase de que él iría... solamente apoyaría al PLD sí y solo si el presidente Medina era el candidato. Entonces ahora va a tener de alguna manera que recoger sus palabras, porque al PRD le falta combustible para poder ir solo a unas elecciones, ¿no? Tendrá que aliarse. Bueno, pero él podría decir que si el presidente escoge a un candidato, él podría seguir apoyando al PLD. Podría decirlo, bueno, ¿no? Y Miguel, tú y yo tenemos corbatas azules hoy. Claro. Entonces, quién sabe, segundo pacto de corbatas azules puede ocurrir. Si nosotros dependiera, yo con mucho gusto. Pero yo me refiero a esos dos personajes de Leonel Fernández y Miguel Vargas, un segundo pacto de corbatas azules. O de corbatas rojas en esta oportunidad. Pero yo quiero insistir en mi idea de que mucha gente aplaude cuando la división en un partido va entronizándose, ¿no? Yo sé que hay gente que dice que en el PLD ojalá se maten. Pero no se puede tener esa visión. Eso perjudica a la democracia. Claro. Y así en el Partido Reformista Social Cristiano, que más divisiones no puede tener, o en el PRD, que también más divisiones, el PRM, porque es un partido relativamente nuevo. Sí. Y hay que aspirar a que ese germen de la división no se inserte dentro de ese partido. Y ya está. Es genético, tiene un gen. Pero bueno, hay que vacunarse contra eso. Porque la sociedad no avanza si está dividida. Porque el PRD es el gran padrote de la política dominicana. Ha procreado todos los partidos que están hoy en prácticamente sesión del casi del la mitad de los partidos. El PRM, el BIS, yo no sé. El PRSD. Y todos los otros partidos y todo, ¿no? Han salido de ahí. Y todos terminan recorriendo el mismo camino del PRD. Tienden a dividirse. Lamentablemente, y eso, repito, afecta la calidad de la democracia porque reduce la cohesión que se necesita para empujar este país hacia adelante. Ahora, hay un tema que me preocupa muchísimo, que ocurrió inmediatamente después del discurso del presidente Medina, y fue la posición que fijó el Partido Reformista Social Cristiano. Bueno, vamos a decir que fijaron Quique Antún y Rogelio Genao, porque ya han salido por lo menos 4 miembros del directorio presidencial del partido diciendo que esa no fue una decisión del directorio presidencial. O sea, me parece que fue una decisión individual. Pero Hipólito Mejía la ha endosado. Entonces,
después de pronunciarse, en menos de 48 horas después de pronunciarse el Partido Reformista con esa propuesta de modificación constitucional para habilitar al presidente Medina para el 2024, salta Hipólito Mejía, sin que su partido haya dicho nada, diciendo que él también tiene una agenda de puntos de reforma constitucional que incluye una propuesta casi idéntica a la fundamentalmente lo diferencia en la edad, en la reducción de la edad para ser senador y diputado, que el Partido Reformista lo puso en 18, lo propuso en 18 y el señor Mejía lo puso en 21. Pero yo me imagino que ustedes estarán de acuerdo conmigo que todos esos otros puntos que no son el de la habilitación, son los caramelitos para poder decirle a la sociedad que la justicia está muy débil, que lo está, y necesita fortalecerse, entonces hay que trabajar en eso en la Constitución. Sí, ¿cuál es el problema? El problema es que este no es el momento oportuno para una reforma constitucional, porque estamos en un proceso electoral. Ya estamos inmersos en el proceso electoral. Ahora, ¿qué pasará en la pre-campaña? ¿Qué pasará con las elecciones municipales? Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa. Siga con nosotros en Edición Nocturna. Estamos de vuelta en Edición Nocturna. Al final del segmento anterior, le preguntaba o planteaba la siguiente pregunta: ¿qué va a pasar con las elecciones municipales que están fijadas para febrero del año próximo? La propuesta de reforma constitucional que ha hecho el Partido Reformista Social Cristiano y un sector del PRM encabezado por el expresidente Hipólito Mejía tiende a proponer la unificación de las elecciones de febrero con las elecciones de mayo, en el entendido que el costo del esquema actual es sumamente alto y también un compromiso muy difícil de sobrellevar para la Junta Central Electoral. ¿Cuál es su opinión con relación a eso? Es un tema que habían planteado antes actores de la municipalidad, FEDOMO, la Liga Municipal Dominicana, o sea, antes del PRCC. Miren, yo era, y sigo siendo, lo que pasa es que obviamente perdí en esa oportunidad, de la idea de que las elecciones no debían unificarse, debían seguir siendo con 2 años las congresuales y 4 años después. Separadas de verdad, no como están ahora. Separadas de verdad, con 2 años de diferencia entre las presidenciales y las congresuales y municipales para evitar el tema. Ahora parece un híbrido, no parece ni separada ni unificada. ¿Qué pasó? Que decían, es que vivimos en campaña todo el tiempo y no podemos permitir eso. Y bajo esa excusa, entonces crearon este modelo, este Frankenstein, rarísimo. De que tenemos municipales en febrero y congresuales y presidenciales en mayo. No, incluso que las autoridades electas en febrero tienen que ser juramentadas en abril, lo cual crea un problema. Implica un proceso y el Tribunal Superior Electoral ha dicho que no, el tiempo es muy breve para poder atender a todas esas impugnaciones que probablemente vendrán en febrero, ¿no? Pero, bueno, el problema, Miguel, tú sabes que fue que la separación de 2 años entre unas y otras realmente no pudo obtenerse los frutos que se querían. ¿Por qué? Porque el clientelismo en este país es una cosa descomunal. El presidente Hipólito Mejía, cuando se presentó, antes de presentarse como candidato a la reelección, recuérdense que en las elecciones de medio término, congresuales y municipales, barrió. Sí. Solo el Distrito Nacional me parece. Eso le permitió reformar la Constitución. 28 senadores, creo sí, que. Sí, eso fue cuando el PLD ganó en el distrito solamente. Sí, con José Tomás Pérez. Entonces mostró su cara fea a ese sistema porque, lamentablemente, mientras no controlemos el clientelismo en República Dominicana, el que esté en el poder tiene todas las de ganar. Esa es la realidad. Si Danilo Medina hubiese podido modificar la Constitución, nadie lo vencía en mayo del año próximo. Nadie lo vencía. Pero por eso es que yo siempre he sido antirreeleccionista. Y no di que con el modelo americano de 2 periodos y nunca más. No, un solo periodo y punto. O sea, y un periodo de descanso. Por el daño sabático. Por el daño que le hace la reelección desde el poder en países como el nuestro, que no tiene control ni tiene instituciones fuertes. Ahora, la realidad es que plantearse ahora
bajo la excusa de unificar las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales, o bajo la excusa de sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, todo esto por el caso de Miriam Germán, que están obviamente tratando de utilizarlo como punto de apoyo, ¿no?, para ganar simpatías. Que ha sido una demanda generalizada de los partidos de oposición. Muchísimos otros. Y de participación ciudadana. Sí, correcto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que este no es el momento para embarcarse en una reforma constitucional, porque una reforma constitucional no puede atropellarse. O sea, tocar la Constitución es como tocar el cerebro humano. El neurocirujano, cuando entra con sus instrumentos al cerebro humano, tiene que actuar con un cuidado enorme. Y en el hipotético caso de que las elecciones del 2000 de febrero sean un desastre, como mucha gente prevé, son 3.800 y pico de puestos que estarán en juego en esas elecciones. Y todo el mundo sabe que por cada puesto en juego habrán 5 o 6 impugnaciones, porque esa ha sido la tradición del pueblo dominicano. ¿Qué podría pasar? ¿Qué le podría suceder en el país, por ejemplo, si las elecciones de febrero impiden la normalización del proceso con vista a mayo? Número uno, yo no quiero ser tan dramático como tú. O sea, es una pregunta. Sí, pero dramática. Bueno, planteada de una manera dramática. Bueno, no, yo no creo que el dramatismo prevaleció un escenario posible. Sí, pero las impugnaciones que va a haber, que las va a haber y va a haber en cantidad importante, pueden entorpecer las elecciones congresuales y presidenciales. Que esto va a ser con el voto preferencial. El Tribunal Superior Electoral tendrá que fajarse a decidir todas esas impugnaciones y podrá tomarse hasta sobrepasar la fecha de las elecciones presidenciales. No, es que al fin de cuentas están separadas una de otra. No son siameses que tú tienes que, a través de una cirugía, separar. Yo no creo que eso sí va a generar un cúmulo de impugnaciones importantes y va a haber que decidirlas. Pero yo insisto, ustedes lo pueden plantear como quieran. Pero es que los conflictos... Pero perdón, Miguel, ustedes lo pueden plantear como quieran. Pero ponerle la mano a la Constitución en este momento está contraindicado. Número uno, porque se requiere de legitimidad para esos fines. Y en un proceso electoral eso es muy difícil de obtener porque todo el mundo está pensando que lo que se busca es el elemento coyuntural. Doctor, pero si usted admite que las impugnaciones y las elecciones de febrero pueden crear muchísimos problemas e impugnaciones, el temor que yo tengo, si eso ocurriera, y creo que va a ocurrir, es que eso va a empañar el camino, el resto del tránsito hacia las elecciones de mayo. Y todo el mundo sabe que si esas elecciones no se pueden celebrar como Dios manda, entonces aquí podríamos caer en una situación de facto. Pero eso no va a ocurrir, yo tengo la completa seguridad. Pero fíjate, no podemos predecir el futuro. Bueno, pero tú tienes que mirar cómo se están organizando las elecciones. Participación Ciudadana, yo tengo que decirlo, es de las pocas entidades en este país que mientras todo el mundo estaba enfocado en reelección y modificación constitucional, pues Participación estaba haciendo su trabajo de observación electoral. De hecho, hace un par de semanas pues publicamos el primer informe de observación electoral que recoge meses de observación electoral. Y nosotros hemos venido dándole seguimiento estrecho al trabajo que hace la Junta Central Electoral. Nos hemos reunido con el Pleno en 2 ocasiones. Hemos probado el sistema automatizado de voto. Tenemos un experto internacional que hemos contratado que nos asesora en temas de tecnología electoral. O sea, nosotros estamos... ¿Y cuál es la diferencia entre este sistema de automatizado y el que se instaló en las elecciones pasadas que no funcionó? Mira, es interesante, en las elecciones pasadas, Participación Ciudadana, en febrero, en enero de ese año de las elecciones de 2016, informó a la Junta Central Electoral que ya no había tiempo para usar esa tecnología en las elecciones. Porque nuestro experto, Mario Torres, un reputado experto en materia electoral, te repito, en el área tecnológica, había recomendado que se auditara el sistema y que eso requería tiempo. El sistema no se auditó. No se auditó.
una semana antes de las elecciones, la empresa Indra, que fue la que suministró los equipos, le pidió a su firma auditora en España, que es PricewaterhouseCoopers, que le hiciera una auditoría, pero en 5 días. Eso tomaba meses hacerlo. Y hubo una paginita y media diciendo que todo estaba bien. Lo que facilitó el proceso fue... La compañía de auditores certificó de eso a sabiendas de que el tiempo no le daba la oportunidad de hacer una buena certificación. Que nunca debió esa compañía certificar eso porque tenía un conflicto de interés. Era la firma auditora que estaba suministrando el equipo. Los temas de conflicto de interés hay que manejarlo con mucho cuidado. Entonces nunca debió hacer eso. Entonces esa compañía no es confiable entonces. Yo estoy planteándote los hechos y tú te haces tu propio juicio. Ahora, ¿qué es lo que conflicto de intereses es conflicto de intereses. Pero tú no crees que si yo estoy suministrando los equipos, yo no soy el que debo pues pedirle a mi compañía auditora que certifique que los equipos están bien. Claro que no. Un conflicto clarísimo de intereses. Pues eso fue lo que ocurrió. Pero además, los equipos llegaron tardísimo al país. Ahora, Y eso fue el componente más importante que hizo fracasar ese sistema, que es un sistema... Los equipos no se han pagado incluso todavía. No, ya se terminó de pagar. Se terminó de pagar. Lamentablemente, el Estado Dominicano perdió poco más de 40 millones de dólares para unos equipos que ahora están costando, creo que $15,000 mensuales, mantenerlos almacenados. Cuando el otro día hubo un incendio en la Junta Central Electoral, yo nada más crucé los dedos y digo que sea solamente donde están los equipos. Para ahorrarnos $15,000. Bueno, ahora, el autor de ese sistema, el que trajo ese sistema, hoy es un pontífice de la seriedad electoral. Roberto Rosario, a mí me gusta hablar con nombre y apellido, pues significa cómo ha funcionado el sistema electoral. Es un ejemplo de cómo ha funcionado el sistema electoral. ¿Cómo ha funcionado el sistema electoral? Nombrando miembros de los partidos en la Junta Central Electoral. Por eso yo tengo mucho más confianza ahora en esta Junta Central Electoral, porque por lo menos hay 3 personas que no pertenecen a ningún partido. Doctor, permítanos hacer una segunda pausa, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna. Hoy esta noche estamos conversando con el abogado Francisco Álvarez, quien es un conocido miembro de Participación Ciudadana y que es una persona, un líder de la sociedad civil que ha estado muy preocupada a lo largo de los últimos años en el problema de la institucionalidad democrática en la República Dominicana. ¿Podría este proceso contribuir a ese fortalecimiento? Mira, yo creo que con el discurso del presidente Medina se dio un paso de avance. Ese fue un paso de avance históricamente. ¿Por qué? Porque en el futuro va a ser mucho más difícil que un presidente pretenda, después de este ejemplo que ha dado el presidente Medina, que dirán, fue forzado, lo que sea, no importa, desde el punto de vista histórico, sencillamente no va a la reelección. Y obviamente también hay que señalar que la situación en República Dominicana, desde el punto de vista político, tal vez contribuyó a que el presidente Medina... Sí, las presiones fueron muy fuertes. Lo decidiera de esa forma, pero te insisto, lo importante fue que tomó la decisión. Alguna persona me decía, un antidanilista me decía, pero bueno, el tema es que no fue... ahora todo el mundo está diciendo que él es un estadista, que eso fue un buen discurso, que ese fue el mejor ejemplo, pero fue forzado a hacerlo. Y yo le decía, pero tú deberías estar... En el antidanilismo deberían estar diciendo que, ¿cómo es que dice el dicho aquel famoso? Que el enemigo que huye, puente de plata. En vez de estar criticando al presidente Medina, que ya decidió no ir a la reelección. Ahora hay que concentrarse en quiénes van a ser los candidatos. Y yo creo que el presidente Medina se está preocupando de esa parte. Obviamente que entre los delfines, como se le llaman, aquellos que aspiran del lado del danilismo a la presidencia de la República, pues la realidad es que no hay ninguno comparable al presidente Medina, esa es la realidad, y tienen que ir
tiene que ir un solo candidato por el danilismo, porque si va más de uno, se dispersa el voto. Se dispersa el voto y pues obviamente eso favorece la candidatura de Bueno, Leonel se dispersa el voto hasta el 6 de octubre, porque el que gane después unifica el voto. ¿Y tú crees, Miguel, yo paso a entrevistarte, y tú crees que después que pasen la primaria el voto se va a unificar? No sé, no adivino el futuro. No soy émulo de Merlín el Mago. Bueno, pues lamentablemente eso es lo que hacemos muchas de las personas que venimos a tu programa, ¿no? A especular un poco con lo que puede ocurrir, ¿no? Porque ninguno tiene una bola de cristal. Y hay tiempo para armar un proyecto. O sea, no, parecía como que el danilismo no tenía un plan B. El plan A era la repostulación y parecía que no tenía un plan B. Eso es lo que parece en este momento. Hay tiempo de armar un proyecto, una candidatura que enfrente a Leonel Fernández en la primaria. Que el primer gran debate hace ya un tiempo fue sobre las primarias abiertas y primarias cerradas. Y Leonel trancado con que tenían que ser cerradas y Danilo trancado con que tenían que ser abiertas. Pero luego fue él que la propuso. No. Cuando él ya se vio derrotado, Leonel Fernández, claro, pero fue que porque se impuso las primarias abiertas, él dijo que le parecía muy bien y que él ganaba como quiera. Pero eso después de que fue derrotado. Mientras tanto, él estaba tratando que fueran cerradas, que era lo que más le convenía al presidente Fernández. ¿Por qué? Porque el presidente Leonel Fernández tiene una alta tasa de rechazo. Eso lo dicen todas las encuestas. Sí. Entonces, hacia afuera del PLD, él va a tener que enfrentarse con esa alta tasa de rechazo y ver cómo él la puede de alguna manera reducir. Pero para eso, él tiene un entorno que no le ayuda. ¿Ustedes se recuerdan al presidente Hipólito Mejía tratando de reelegirse? Había un entorno que no le ayudaba. Ahora, el panorama parece indicar que nos encaminamos hacia un proceso electoral con una tendencia a la división en todos los partidos importantes, con vocación electoral, ¿no? Yo difiero en el PRM. O te lo voy a dividir. Si el candidato del PLD es un danilista, sí, pudiera haber problemas de división en el PRM. Si por el contrario, el candidato del PLD es Leonel Fernández, no va a haber problemas de división en el PRM. Pero eso sí se da una situación. Es que hay una situación, se siente, se ve, se palpa una cercanía entre el presidente Hipólito Mejía y el presidente Danilo Medina. ¿Usted no la siente? El presidente Mejía salió a respaldar la habilitación del presidente Medina para el 2024 y es el rol que le toca a un líder de oposición. Yo lo hubiese entendido, por ejemplo, de Leonel Fernández, que para tratar de cerrar heridas hubiese tomado esa iniciativa, lo hubiese visto lógico. Pero no, porque él tiene que cerrar la puerta en el 2024. Un líder opositor que aspira a la presidencia de la República, que aspira a la presidencia de la República, y el que gane la presidencia de la República el año próximo va a la reelección. Tiene la opción, sí. Entonces ahora, tú vas a habilitar a quien puede ser tu adversario más difícil, tal vez, ¿no? Ahora, la reelección no se dio, la reforma no se dio, porque evidentemente faltaron votos, ¿no? Pero la posibilidad de que el expresidente Mejía le asigne o le dé los votos de su partido o de su gente a un proyecto nuevo de reforma para habilitar el presidente no hacia el 2020, sino hacia el 2024, no podría cambiar el panorama y la correlación de fuerza en el país. Mira, el presidente Hipólito Mejía tiene no solamente que trabajar en su propio liderazgo político, porque nadie está diciendo que se tiene que jubilar. Yo siempre he creído que los políticos como él, después de pasar por la presidencia de la República, deberían dedicarse a la política, pero para renovar sus partidos, para ayudar en la renovación, en la transición. Pero ¿qué ocurre? Que parte de esa renovación del PRM incluye miembros de la familia del presidente Hipólito Mejía. Su hija Carolina Mejía, que ha demostrado una capacidad definitiva en las líderes políticas, o sea... Y prudencia. Y prudencia y carácter. Bueno, carácter siempre lo ha tenido, pero... El carácter se hereda, ¿no? Tiene un futuro importante en la política de República Dominicana. Pero no solamente su hija, su nieto,
que también es un joven destacadísimo. Y que se parece más a él que ninguna otra cosa. Y todo el mundo elogia la trayectoria que lleva pues el nieto de Hipólito Mejía, el señor Juan Garrigó. Entonces, Danilo no va a dañar su trabajo dentro del PRM creando una división dentro del partido, porque estaría afectando a la renovación. Pero usted ha dicho que si el candidato del PLD es un danilista, él podría apoyarlo. Si es un danilista, por la cercanía que han demostrado Danilo Medina y el presidente Hipólito Mejía, pues sí, obviamente sería una forma de apoyarlo. Pero yo, aún en esa situación, dudo mucho que el presidente Mejía adopte una posición de esa naturaleza. Bien. Repito, tiene todos sus intereses dentro del PRM y yo creo que debe seguir trabajando en beneficio del PRM y no generar ningún elemento que pueda pues provocar una división a lo interno de ese partido. Bien, regresamos ya con la última fase de nuestro programa de esta noche. Continúen con nosotros aquí en Edición Nocturna. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando durante todo el programa con el buen amigo doctor Francisco Álvarez, mejor conocido como Pancho. Él es un destacado abogado, ha creado fama en grandes disputas y ha defendido causas muy importantes que se dan no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito comercial también. Pero es también un destacado miembro de Participación Ciudadana. Creo que en 2 oportunidades ha sido el coordinador general de Participación Ciudadana. Ahora, ¿qué podemos esperar de este proceso? ¿Cuál cree usted que será el curso en esta fase previa final del proceso? Cuando digo previa final es de aquí al 6 de octubre, ¿no? Claro, yo creo que todo el mundo tiene que poner atención a sus fichas. El PLD tiene un reto importante de cara a las primarias del 6 de octubre. Tiene que organizar quiénes van a ser sus candidatos, el Comité Central del PLD tiene que aprobarlo y esos candidatos irán a esas primarias. El PRE en primarias que son abiertas y donde si el danilismo va unificado, como sería lo lógico de llevar a un solo candidato, miren, olvídense que con esta tradición clientelista que tenemos, todos los recursos del Estado van a estar a disposición de ese candidato del danilismo. Eso es así, eso ha ocurrido siempre desde que tengo memoria en este país. Pero el PRM tiene también pues que definir quién va a ser su candidato y ya se sabe, bueno, hay 2 candidatos fuertes que son el presidente Hipólito Mejía y Luis Abinader. Las encuestas dicen que eso está 80-20, pero ahora se habla de David Collado como un aspirante adicional. Y esas son primarias cerradas. Se comenta, yo sé que algunos amigos y amigas deben estar pensando que Hipólito Mejía movió toda su maquinaria para en este periodo inscribir, sobre todo gente suya, y sobre todo que ese padrón interno del PRM subió de 500.000 miembros a 1.200.000 miembros. 1.2. Entonces uno dice, uff, ¿qué pasó ahí? Entonces algunos dicen, no, eso fue que el presidente Hipólito Mejía logró inscribir. Vamos a ver qué dicen las encuestas. Las encuestas han estado haciéndose y no se refleja todavía, a pesar de que las preguntas se hacen a miembros del partido. Primero se verifica si son miembros del partido, porque las primarias van a ser cerradas. Y no se ve que ha variado la situación del presidente Hipólito Mejía al respecto. Yo creo que Luis Abinader tiene una ventaja muy difícil de superar en este momento. Habrá que ver qué ocurre en las elecciones. Mientras tanto, sería una sorpresa, pero ya él obtuvo un triunfo sorpresivo en el proceso interno cuando le ganó a Miguel Vargas. Miguel Vargas era el favorito y controlaba todas las estructuras del partido, del PRD. En política, Héctor, todo pasa, todo puede pasar. Por eso uno hace su mejor, iba a decir adivinanza, pero bueno. En fin. No, y a veces la gente dice, no se esperan sorpresas, pero realmente la sorpresa pero ¿y la sorpresa, no se espera. ¿Y la sorpresa del 2012? La sorpresa ocurre. Pero ¿y la sorpresa del 2012? Porque recuérdense que el presidente Mejía tenía una
ventaja enorme. Llegó a tener casi 20 puntos. Sobre Danilo Medina. Bueno, pero él hizo todo lo posible por no ganar. Bueno, Aquellas frases inoportunas que tuvieron un gran efecto porque fue muy bien aprovechado por la oposición al presidente, ¿no? De entonces. Y yo creo que eso derrumbó la confianza que el país todavía tiene en él. de todas maneras, decía que cada uno tiene que atender su ficha, el PRM, el PLD, el Partido Reformista, todos los partidos, el PRD y la Junta Central Electoral. Entonces la Junta tiene programado 3 pruebas más del sistema automatizado de votación. Usted puede entrar a la página de la Junta Central Electoral y allí va a encontrar un módulo para poder familiarizarse con el sistema de votación. Funciona de manera muy eficaz. Usted entra y simula que está votando con partidos que tienen otros nombres, candidatos que tienen otros nombres, y puede ir pasando y marcando para votar, porque el sistema, repito, va a ser automatizado. Usted va a llegar a su mesa de votación en las primarias y después en las elecciones. ¿Y con serán su así cédula. también en las municipales? Sí, también. A pesar del voto, Sí, sí, voto Va preferencial. a ser también así. Va a ser muy complejo. No. Eso está programado para que sea de esa manera. Y usted, cuando llega a su mesa de votación, presenta su cédula, se va a escanear la cédula, se va a escanear, no, a leer, un lector óptico, y va a aparecer toda la información en una pantalla bastante grande que va a tener cada mesa, donde va a estar la fotografía de la persona, o sea que todos los delegados ¿El van a tiempo poder- de votación será mayor o menor? debería ser menor, sobre todo, pero porque el voto es automatizado, pero pudiera ser igual o tal vez un poquito más, no creo que eso afecte. Pero va a el ser en flujo. cabina cerrada, supongo. Va a ser en cabina cerrada porque, bueno, yo estaba explicando el proceso. Después que se identifique al votante, va a pasar a la cabina, ¿no? A la cabina de votación, donde va a haber una laptop con una pantalla táctil y ahí la persona va a tener el primer nivel. Bueno, en la primaria, si es presidencial, el PLD, pues ahí va a tener los candidatos, puncha, quiere pasar a otro nivel, le hace así o le da un botón, y ahí la Junta yo creo que va a tener que prever tener asistencia técnica. No, y tiene que preservando el desarrollar. secreto del voto. No, yo lo que creo que tiene que desarrollar una campaña de educación. Que Por no, eso te que no decía- sean los Muy delegados, ¿verdad? Por eso te decía que ya está en la página de la Junta Central Electoral. Pero no todos los dominicanos tienen acceso a eso. Entonces, bueno, pero ese es un sistema eficaz. Como me decía un miembro de la Junta Central Electoral, hoy la mayoría de la gente tiene un teléfono inteligente en las manos, la mayoría. No todos, entonces hay que cubrir esa parte que no está familiarizado con este sistema. Pero bueno, después que usted vota, termina de votar en todos los niveles, marcando en la pantalla táctil, se imprime la votación en un papel donde usted va a poder corroborar que por quien usted votó efectivamente se votó por esa persona, porque va a estar en el papel. Y eso va a la urna. Y eso va a una urna. Ahora, ¿dónde está el tema? Después que se cierre la votación, se transmite electrónicamente, se conecta, porque antes no va a estar conectado para evitar hackeo, se conecta y se envía el resultado de cada colegio. La Junta, y eso es algo que... Pero el hackeo no va a jugar un papel importante si se imprime el voto. Pero viene el tema. En participación estamos trabajando en una propuesta que le vamos a hacer a la Junta y voy a tal vez mencionarla por primera vez aquí en este programa, en el sentido de proponer a la Junta que en una muestra de colegios electorales, que puede ser 10, 15%, haya un conteo, además de electrónico, manual, para corroborar el manual con el electrónico. Claro, ¿qué pasa? Que los colegios de esa muestra no pueden ser conocidos por nadie, Claro. excepto el que esté administrando el proceso, porque de lo contrario... Va a inducir al voto. No, la trampa se hace en aquellos equipos que no están dentro de la muestra, de los colegios de la muestra, ¿no? Entonces, el tema aquí es que el sistema parece ser bastante seguro. Ahora, Le hemos todas las mesas serán iguales. No va a haber excepción en el voto electrónico. No, todas las mesas van a tener los equipos, se están comprando una partida de equipo ahora para las primarias, pero ojo, que las primarias no van a hacer la prueba de esos equipos, porque si fracasan en la primaria ya no van a tener credibilidad para las municipales 3 meses después. Las pruebas las está haciendo la Junta Central Electoral, ya hizo una la semana pasada, local, va a ser una regional, va a ser una nacional, donde va a probar todos los equipos, desde los lugares inclusive, donde van a funcionar
Pero además se ha utilizado en procesos de gremios, de instituciones, sí, pero de la UAS, por ejemplo. Es bastante diferente. Sí, son elecciones un nacionales. ¿Cuál es muestreo muy realmente reducido. Claro. el porcentaje de credibilidad de ese sistema? Es decir, ¿qué garantía le da real Mira, a la población lo que le hemos dominicana? propuesto a la Junta en varias oportunidades es que tiene que auditar el sistema. Y la auditoría del sistema toma tiempo e inclusive incluye una muestra de la auditoría para el día de las elecciones o horas antes de que comience la votación. ¿Y qué le ha dicho la Junta? La Junta no ha respondido al respecto todavía. Bien, el tiempo se nos terminó, doctor. Muchísimas gracias por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. Este programa Siempre, está a sus espero volver. órdenes. Claro, cuando usted diga, solamente tiene que decírmelo. A todos los amigos televidentes, gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido del tema de esta noche, porque lo que está en juego y lo que se discutió hoy aquí en Edición Nocturna es el futuro de la nación, por cuanto si el sistema fracasa y las elecciones no se dan como Dios manda, aquí puede haber algún tipo de problemas y no quiero exagerar con eso. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención nuevamente. Los espero mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.